Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema El castigo a los gobernantes corruptos. Sean todos más que bienvenidos, más que bienvenidas a esta nueva edición de la Iglesia de los 9 millones. Hoy es domingo 11 de octubre de este año en curso, 2015, ya en dirección del ocaso de este año que está más de allá que de acá. Y estaríamos entrando increíblemente al 2016, increíble. Su hermano y amigo William Osmar Chamagua les saluda, como siempre queriendo darles las gracias a ustedes por su sintonía. Muchas gracias por estar ahí, esperando siempre que nuestras palabras, nuestras ideas, el compartir de la palabra de Dios y el enfocar toda esta problemática de vida que nosotros tenemos como personas, como familias y como sociedad, puedan de alguna manera ayudarnos para poder crecer, para poder avanzar, aprender, desaprender y reaprender, buscando, por supuesto, el encontrarnos a nosotros mismos, porque parte de los problemas que nosotros tenemos en este mundo son el producto de que caminamos dando vueltas en el desierto, de que navegamos sin ruta, que no tenemos brújula muchas veces en nuestra vida, tanto personal, familiar como en sociedad. Y de ahí las dificultades que nosotros padecemos y tenemos y el hecho que fallamos en encontrar a ellas la solución. Hemos escogido para el tema a esta iglesia de los 9 millones el castigo a los gobernantes corruptos. Saben ustedes que la palabra divina habla mucho sobre el castigo que Dios va a dar a los gobernantes corruptos. Por supuesto, los gobernantes corruptos, lo que menos les interesa es el castigo, porque mientras están gozando de las mieles del poder, ellos piensan o ellas creen que eso nunca se les va a terminar. Bien harían en mirar alrededor los corruptos en El Salvador. Vea dónde está la señora Valdetti el día de hoy, ex vicepresidenta de Guatemala. Vea dónde está el ex dictador, uno de los más grandes asesinos en Guatemala, el señor Ruiz Montt. Es muy penoso verlo a él en una cama de hospital, con todo tipo de cables y alambres, inclusive yendo a sus narices. Y es muy penoso que hasta en esa cama de hospital lo están llevando a los juzgados. Y ya usted ve que la verdad puede que se tarde, la justicia puede que se tarde, pero siempre llega. Vean al señor Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, detenido y cada vez siendo más hundido por aquellos que le ayudaron en toda esa corrupción de la que él aprobó y de la que él se lucró. Vea lo que está pasando en El Salvador también. Se están dando pasos en la dirección de la justicia. Ciertamente el expresidente Francisco Flores tiene arresto domiciliario. Eso en sí es una vergüenza. Pero también es una vergüenza el castigo público al que ha sido sometido. El hecho que han sido todos sus trapos sucios que han sido sacados al aire y que continúan siendo sacados al aire. Eso ya en sí es un castigo a la dignidad de cualquier persona. Lo que está pasando con el diputado Cardosa, vamos a hablar sobre estos temas, vamos a hablar sobre varias cosas. Ha salido esta semana también a la luz pública un caso de una familia de apellido Rosenthal, allá en nuestra vecina hermana República de Honduras. Rosenthal, resulta que esta familia Rosenthal están siendo acusados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de ser lavadores de dinero sucio, dinero proveniente del narcotráfico. Vamos a hablar de eso también y vamos a hablar de eso porque los corruptos en El Salvador necesitan saber que el brazo fuerte de la justicia también está caminando en dirección de ellos. Y en El Salvador tenemos muchos y la sociedad, nuestra sociedad o nuestras sociedades, es importante también que se pongan al tanto de estas cosas porque la presión de la sociedad
sobre todos estos partidos políticos sucios que son dirigidos por gente corrupta, hacen mucho daño a nuestros pueblos, hacen mucho daño y condenan a la miseria y a la muerte a innumerable cantidad en millones de personas, de seres humanos. Entonces, de todas estas cosas vamos a estar conversando el día de hoy. Y de nuevo les comento, el tema es el castigo a los gobernantes corruptos. Quiero, por supuesto, dar las gracias y bendecir el nombre del Señor Jesucristo, darles las gracias por nuestra vida, por el hecho que nos permite reencontrarnos en este domingo 11 de octubre a través de esta mesa redonda nacional e internacional que llamamos Radio Cadena Mi Gente. Quiero agradecer el apoyo de todos ustedes, quiero agradecer el apoyo financiero a este medio. Quiero recordarles que continuamos con problemas serios financieros. Tenemos equipo, aparatos dañados que están funcionando con remiendos porque no tenemos los recursos para comprarlos nuevos y en cualquier momento podríamos salir del aire. Es importante que ustedes conozcan y entiendan eso, porque no tenemos los recursos para comprar estos aparatos nuevos. Así de sencillo. Nuestros ingenieros han logrado hacer unos remiendos, pero son temporales. Así es que les adelanto esa información porque ya ustedes conocen el problema financiero de Radio Cadena Mi Gente. Hacer este tipo de radio no es lucrativo. Muchísimas gracias a las empresas que nos apoyan. Muchísimas gracias por ser solidarias, no con nosotros, sino con la población salvadoreña, con el pueblo pobre, con aquel pueblo que siempre ha sido excluido y maltratado, golpeado, robado, estafado, asesinado, vilipendiado, etcétera, etcétera, etcétera. Para ese pueblo es para quien nosotros trabajamos. Y por supuesto que como no estamos vendiendo sexo, no estamos vendiendo alcohol, no estamos vendiendo drogas, ni marihuana, ni cocaína, ni ninguna de esas cosas que pierden el alma y la vida del ser humano, entonces no hay lucro en esto, no hay lucro. Y de ahí que es importante que nosotros como sociedad tengamos la suficiente conciencia para darnos cuenta que entre todos podemos hacer lo imposible, que lo imposible sea posible. Así es que necesitamos de su ayuda financiera. Allí está, a través del sistema de PayPal, puede usted ayudarnos a través de las diferentes cuentas de banco que tenemos en El Salvador. En Estados Unidos tenemos una cuenta también en el Wells Fargo Bank. Usted va a la página de migenteinforma.org y ahí busque donde dice donaciones en la parte superior derecha de la página, y ahí le va a dar los números de cuenta en El Salvador y el número de cuenta también en el Wells Fargo Bank. Ahí está también el enlace para la cuenta de PayPal. Desde cualquier parte del mundo usted puede hacer una donación a esa cuenta. Así es que ayúdennos para nosotros poder ayudarles también. Ayúdennos a servirles, ayúdennos a que tengamos esta comunicación irrestricta para que podamos también seguir avanzando. Ustedes saben que hay un antes y hay un después de Radio Cadena Mi Gente. Yo estoy completamente convencido de que El Salvador comenzó a transformarse realmente en el pensamiento y en la conciencia de nuestra ciudadanía desde que Radio Cadena Mi Gente nace. Así es que ayúdennos a cuidarla, ayúdennos a protegerla. Saludos a nuestros hermanos en cabina, gracias a Miguel Ángel, siempre muchas gracias a nuestros hermanos David, a Edwin, a Mary también, quien está por la tarde también ocupándose y llenando estos espacios. Gracias hermanos, hermanas, gracias compañeros y compañeras. Muchísimas gracias a los diferentes comités de apoyo en el mundo, allá en Tjörn, Suecia. Muchas gracias hermanos, allá en Ottawa, Gatineau, allá en Vancouver, allá en Red Deer, allá en Australia, allá en donde sea que usted se encuentra, nuestros hermanos en Los Ángeles, California.
recibimos la colaboración la semana pasada. Muchísimas gracias. Ese dinero está siendo utilizado para las reparaciones de estos daños que hemos sufrido en las últimas semanas. Como les comentaba, no nos hemos repuesto de esos 2 rayos que cayeron, uno en San Miguel y otro en nuestra antena allí en el Boquerón. Así es que muchísimas gracias de nuevo a todos por apoyarnos, por no dejarnos solos y por acompañarnos en este esfuerzo de comunicación. De nuevo, mi nombre es William Osmar Chamagua. Saludos a nuestros hermanos contertulios siempre, a nuestro hermano doctor Jorge Martínez, hasta Costa Rica, a nuestro hermano coronel Rafael Montalvo, por supuesto, saludos también al doctor Arturo Flores y a todo el colectivo, el staff de Radio Cadena Mi Gente. Muchísimas gracias también por ayudarnos a aprender, por ayudarnos a enseñar, por ayudarnos a comprender y a entender todas estas entradas y salidas que desde siempre han estado ocultas a nuestro conocimiento, pero que hoy han sido abiertas. Así es que muchas gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras de labores, hermanos y hermanas de labores, muchas gracias. Y es que, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, hablando de estas cosas, la mentira, el engaño, el fraude y el robo, a nadie le queda la menor duda que son perjudiciales. Es como que aquellos que fuman no saben que el fumar es perjudicial para su salud. Aquellos que usan drogas, aquellos que se inyectan cocaína, aquellos que la respiran a través de sus fosas nasales. Sería de más decir que ellos saben que son todas esas cosas perjudiciales para su salud. Pero de la misma manera, la mentira, el engaño, el fraude, la corrupción, todas esas cosas son perjudiciales también para la salud. Pero la corrupción es más que solamente una cosa perjudicial o algo que es inconveniente. La corrupción es más que el desvío de los fondos públicos. Y es más que la falta de dinero para que la sociedad o para que el Estado pueda reparar las calles o construir nuevas calles, pueda construir mejores servicios de agua potable para la sociedad. Pueda invertir dinero en los hospitales o darle más dinero a las universidades para la educación de nuestros hijos. La corrupción es mucho más que el desvío de los fondos públicos que son necesarios para todas esas cosas. Entonces, la corrupción es más que el hecho de que un agente de la policía sea un bandido, como este agente de la policía que detuvieron en estos últimos días con varios kilos de cocaína ahí en el Price Mart de la Santa Elena, en el Price Mart que está ubicado atrás de la Embajada de Estados Unidos. Tengo entendido que lo venía persiguiendo otros agentes policiales que finalmente lo detuvieron desde otro lugar y finalmente lo arrestaron ahí. Y ahora está este policía con miedo que no lo vayan a mandar a cierta cárcel porque hay otros policías ahí que él mismo ayudó a meterlos presos. Entonces, la corrupción es muchísimo más que la corrupción de un policía que es traidor a la patria. Es mucho más que el engaño y que el abuso que un presidente de una república trama para mantenerse en su puesto. Ustedes saben que aquellos que ostentan el poder generalmente se inventan todo tipo de mentira y de engaño para mantenerse en el poder porque no quieren que la sociedad se dé cuenta de lo que realmente son. Acabamos de ver el ejemplo de lo que sucedió allí en Guatemala con Pérez Molina, que él se rehusó a renunciar. Él dijo, yo no voy a renunciar, sabiendo perfectamente lo corrupto que era y lo corrupto que ha sido en toda su vida. Pero él se aferró al poder y no fue hasta que se hicieron otros movimientos
políticos jurídicos que finalmente desde la Asamblea Legislativa en Guatemala lo destituyeron y no tuvo otra opción más que abandonar el cargo, y finalmente fue arrestado y está el día de hoy guardando cárcel. Entonces, ¿qué es entonces la corrupción? La palabra de Dios nos dice que el corazón del hombre se ha apartado de Dios. En esencia, la corrupción es cuando el corazón del ser humano, cuando el corazón del hombre se aparta de Dios. Y se aparta de Dios porque Dios, el Señor, exige santidad. Exige una conciencia pura, honesta, decente, limpia. Pero el pecado al ser humano, el pecado, la maldad, el engaño, la mentira, cuando penetran el espíritu de su corazón, esto hace que el ser humano se aparte de Dios. Eso en sí, es decir, ese detalle en sí es el centro de lo que es la corrupción. El corazón del hombre apartado de Dios es la esencia de la corrupción. Y eso es así porque es precisamente desde el interior del corazón del hombre de donde salen los hechos corruptos que tanto nos ofenden, nos disgustan, nos condenan, nos matan. De el fondo del corazón del ser humano salen las blasfemias, sale el engaño, sale la mentira, sale el abuso de poder. De ahí salen los asesinatos, los homicidios. De ahí salen los robos, los hurtos, las estafas. De ahí salen los pleitos y salen las guerras y sale todo esto que a nosotros nos hace daño. Entonces, la esencia de la corrupción es cuando el corazón del hombre está completamente alejado de Dios. Así lo expresa el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y ellas son las que contaminan al hombre. Por supuesto que para que estas cosas se den, el inicio entonces de la corrupción es un alejamiento de Dios. Y cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de un alejamiento del amor puro, real y verdadero, de un alejamiento de la verdad pura, de un alejamiento de la justicia. Entonces, cuando el corazón del hombre se aleja del amor, de la verdad, de la justicia, de la esperanza, del bienestar colectivo, entonces es cuando aparece la corrupción. Por supuesto que cuando el corazón del hombre es corrupto, entre más poder ese hombre tiene, más capacidad tiene de dañar a una mayor cantidad de personas. Entre menos poder ese corazón corrupto tiene, menos capacidad tiene de dañar a una mayor cantidad de personas. El profeta Miqueas en el capítulo 3 nos dice, hablando precisamente sobre el castigo a los corruptos. Recuerde usted que hablar de corruptos y hablar de corruptores estamos también hablando de las mismas cosas. No crea usted que no hay un castigo en el futuro para todos aquellos que toman el camino de la corrupción. Y la corrupción en el amplio sentido de la palabra. Como vuelvo y le repito, el pecado en el corazón del hombre es corrupción. Es decir, hay diferentes niveles de corrupción. Pero si yo le pregunto a usted, ¿qué pesa más? 1,000 libras de aire o 1,000 libras de hierro, ¿qué usted me va a responder? 1,000 libras de aire o 1,000 libras de hierro. Usted conoce la respuesta. 1,000 libras de hierro o 1,000 libras de aire pesan exactamente lo mismo. 1,000 libras son 1,000 libras. Y el pecado de la corrupción, el tema de la corrupción, ya sea corrupción pequeña, mediana o grande, corrupción es corrupción. Y en Dios, en el Señor, no cabe ningún tipo de corrupción, cualquiera que sea el tamaño de esta.
Entonces les comentaba, el profeta Miqueas en el capítulo 3 nos dice: entonces dije, escuchen, gobernantes de Jacob. ¿Qué le parecería si lo traemos al presente? ¿Qué tal si el profeta Miqueas nos dice: escuchen, gobernantes de El Salvador? O escuchen, gobernantes de Guatemala, o de Honduras, o de México, o de Latinoamérica, o gobernantes del mundo. Autoridades del pueblo de Israel. ¿Qué tal, autoridades del pueblo de El Salvador? Escuchen, gobernantes de El Salvador, autoridades del pueblo de El Salvador. Usted lo puede ahí leer en Miqueas 3. Estoy, por supuesto, cambiando el nombre de Jacob o de Israel al nombre de El Salvador. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Es decir, pregunta el profeta, ¿es que no están obligados ustedes a conocer la justicia? ¿No están obligados ustedes a conocer la verdad? ¿A conocer el juicio? ¿A conocer las cosas como realmente son? Eso es lo que está preguntando el profeta. Ustedes odian el bien. Lo señala con el dedo y les dice: ustedes odian el bien y aman el mal. ¿Por qué les dice eso el profeta? Porque los gobernantes son corruptos, porque los gobernantes son abusivos, porque los gobernantes son maliciosos, son mentirosos, son maldicientes, buscan solamente lo suyo propio. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Vea usted lo que está pasando en El Salvador. ¿Se ha dado cuenta? Y no quiero ser gráfico ni ofensivo con ninguno de ustedes en esto, pero se ha dado cuenta la cantidad de cuerpos mutilados que están apareciendo. Hace poco aparecieron inclusive 2 agentes de la policía descuartizados, sus cuerpos hechos pedazos en unas bolsas. De esto está hablando la palabra del Señor. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor. Es decir, en estos momentos, aquellos que están en el poder y aquellos que robaron en el pasado se sienten protegidos por el Señor dinero que le robaron al pueblo. Pero va a llegar el momento, y ahí lo profetiza la Escritura, cuando ya le pedirán auxilio al Señor. Pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes. Ustedes son los gobernantes corruptos. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes. Y es que ustedes saben que los gobernantes corruptos también hacen uso, tristemente, de profetas corruptos. Y a los profetas corruptos, a los pastores corruptos, a los, entre comillas, siervos de Dios corruptos, el Señor también los condena. Y es por eso que dice: esto es lo que dice el Señor contra ustedes. Profetas que descarrían a mi pueblo, con el estómago lleno, invitan a la paz, con el vientre vacío, declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas. El día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza. Los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. El gobierno corrupto, causa de la caída de Sión. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo:
¿No está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo se volverá un matorral. Escuche usted lo que le sucede a las naciones que son gobernadas por gente corrupta. Israel, ¿por qué terminó Israel pagando tan caro su pecado? Cuando hablo de Israel, hablo del pueblo. Porque los gobernantes, los reyes que Israel tuvo fueron corruptos. Fueron gente que le dio la espalda al Señor. Los profetas de Israel fueron corruptos. Se dejaron comprar por los gobernantes corruptos. Y al final, el pueblo en su conjunto terminó siendo destruido. Ustedes saben que en cuanto al pueblo de Israel, dejó de existir como nación en el año 70 de nuestra era, cuando el emperador romano Tito invadió y destruyó a Jerusalén y expulsó a los judíos de aquella tierra que el Señor Dios les había entregado milenios atrás. Entonces no fue hasta el 14 de mayo de 1948, cuando por decreto de las Naciones Unidas, Israel vuelve a convertirse en una nación, que es la moderna nación de Israel que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces, un punto bien claro acá es que si bien los gobernantes son corruptos, esa corrupción de los gobernantes trae maldición sobre el pueblo. Vea usted la maldición que hay hoy de la violencia, la maldición de la violencia, la maldición del desempleo, la maldición de la destrucción de las familias, la maldición de las pandillas, de las maras, la maldición de la corrupción que hay en El Salvador. ¿Quién sufre toda esa maldición? La está sufriendo el pueblo salvadoreño. ¿Y por qué? ¿Es el pueblo el que se roba los millones? ¿Es el pueblo el que se robó la telefonía? No. ¿Es el pueblo el que se robó la electricidad? No. ¿Es el pueblo el que mal administra los recursos del agua? No. ¿Es el pueblo el que no paga los impuestos? No. ¿Es el pueblo el que hace elusión y evasión fiscal? No. Pero, ¿y si no es el pueblo? ¿Por qué entonces al pueblo le toca vivir como vive? ¿Por qué le toca al pueblo vivir en esa desesperanza, en esta inmundicia, en esta oscuridad, en esta corrupción? Porque quienes gobiernan y quienes tienen el poder y quienes practican esta corrupción, esa maldición que traen sobre ellos cae también sobre la población. Existió un tiempo cuando no existía, valga la redundancia, ninguna corrupción en el corazón del ser humano. Nuestros primeros padres fueron creados perfectos. Fueron creados, nos dice la palabra divina, a imagen y a semejanza de Dios. Gozaban de una perfecta comunión con el Señor. A diferencia del resto de la creación, al ser humano, el Señor Dios le dio un libre albedrío. Es decir, le dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Dicho de otra manera, le dio al hombre la capacidad de escoger a quién quería el ser humano dar su lealtad. El Señor Dios le encargó al hombre, por supuesto, algunos trabajos agradables. También le dio la oportunidad para probar su lealtad con él. Y una de las cosas que el Señor le dijo a Adán y a Eva es que les mandó a que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también les advirtió que si ellos escogían desobedecer y comer del fruto del árbol del bien y del mal, Él les dijo que la paga de ese pecado o del pecado iba a ser la muerte. En Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, podría usted leer de eso. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 23, se nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Señor nuestro. ¿Por qué El Salvador sufre hoy los males y vive en la zozobra en que vive? Porque los gobernantes del Salvador han pecado. Y porque muchos de los gobernantes del Salvador continúan pecando hasta el día de hoy.
¿Cómo va a haber vida? ¿Cómo va a haber luz en El Salvador cuando se gobierna con la sombra de la oscuridad, con el poder de las tinieblas? Pero ¿qué es entonces lo que sucedió? En Génesis 3, versos del 1 al 5, se nos dice que apareció el tentador. ¿Quién es el tentador? Es el hombre del maletín negro. ¿Quién es el tentador? Es el narcotráfico. ¿Quién es el tentador? Son los partidos políticos. Entonces apareció el tentador, es decir, ese hombre del maletín negro, ofreciendo a Adán y a Eva una alternativa a quien ellos deberían de creer y dar su lealtad y obedecer. Entonces el tentador, por supuesto, era y es astuto, es muy astuto el tentador. Y él le ofreció al ser humano algo verdaderamente extraordinario. Es como que le dio un adelanto. Y una de las cosas que le dijo al hombre fue: mira, si tú comes de ese árbol de la ciencia y del mal, vas a llegar a ser tan sabio como Dios mismo. Ustedes saben que a Satanás, precisamente el pecado que entró en él fue que él quiso ser igual que Dios o superior a Dios. Y esa misma oferta se la hizo llegar él a los primeros hombres. Se la hizo llegar él a Adán y a Eva. Si ustedes comen de ese árbol, van a ser tan sabios como Dios. Es por eso que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Vea usted cómo viene el tentador con esa astucia. El árbol era prohibido por Dios, pero frente a la codicia que sintieron Adán y Eva, entonces ellos terminaron comiendo del fruto prohibido. Les decía que en El Salvador ese tentador tiene varios nombres. En El Salvador el tentador se llama empresa privada. Por ejemplo, la ANET es un tentador en El Salvador. Las transnacionales, ¿saben ustedes cuántas voluntades compran las transnacionales? No solo en El Salvador, en toda Latinoamérica y en el mundo. Las transnacionales son tentadoras. Los partidos políticos son tentadores. El hombre del maletín negro es un tentador. Y ustedes saben que hasta el día de hoy continúa haciendo exactamente el mismo trabajo. Es decir, el tentador continúa corrompiendo los corazones de los hombres y son muy pocas las personas que se resisten a la tentación que les ofrece. Es increíble la forma como nuestro Estado salvadoreño ha sido abusado y ha sido destruido. Ha sido condenado a tantos males que nos han acarreado tanta muerte y tanto dolor. Ha sido precisamente ese botín que desde siempre se han repartido lo que ha condenado a tantísima de nuestra gente a pagar con su propia vida, a pagar con hambre, con desempleo y con todo tipo de enfermedades. Imagínense ustedes, solamente para darles un ejemplo o algunos ejemplos, de toda la corrupción y de toda la pudrición que hasta el día de hoy está saliendo a la luz pública. Uno de estos temas que ha estado en la palestra pública en estas últimas semanas es el tema de la creación de unas CICIES en El Salvador. Es importante que todos nosotros entendamos el doble discurso de los partidos políticos sobre la creación de ese instrumento. Hay un doble discurso. En estos días, el 7 de octubre de este año, es decir, hace unos días atrás, Enfoque Jurídico, que es una publicación en internet, publicó un artículo escrito por Santos Guardado. Y precisamente lo tituló así: el doble discurso de los partidos políticos sobre la creación de unas CICIES. Recuerde que en el fondo estamos hablando del tema de la corrupción y de la condena, del castigo que en el futuro va a traer Dios a los gobernantes corruptos. Pero el señor Guardado comenta que la creación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, CICIES, ha sido un argumento prostituido por los partidos políticos en nuestro país.
esta medida que ha ocupado los debates mediáticos debe de ser vista en función de los beneficios que puede traer a nuestra sociedad. Entonces, él habla del doble discurso que ha sido manejado por los políticos salvadoreños respecto a este tema, para que usted pueda de una manera sacar también sus propias conclusiones al respecto. Hoy, en este presente, hoy en este mes de octubre de este año en curso 2015, el FMLN está en el poder y el FMLN se opone, como lo han hecho público, a la creación de este vehículo llamado CICIES. Pero ¿sabían ustedes que en el pasado fue precisamente el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional quien propuso la creación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador y que fue frenada por una total oposición de la Alianza Republicana Nacionalista AREN? Vea usted el doble discurso, la doble moral de los partidos políticos. Cuando Arena estaba en el poder, el FMLN quería una CICIES y Arena no. Hoy el FMLN está en el poder y Arena quiere una CICIES y el FMLN no. El 24 de septiembre del año 2010, el expresidente Mauricio Funes, en el discurso que brindó ante la 64 Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció por primera vez en un foro internacional que en El Salvador los organismos estatales se encuentran infiltrados por el crimen organizado y es necesario poner todos los medios a nuestro alcance para recuperarlos y que sean útiles en la buena batalla contra la delincuencia. Escuche usted lo que Funes, ¿de quién fue el gobierno Funes? Del FMLN. Y él reconoció que los organismos estatales se encuentran infiltrados por el crimen organizado. ¿Y cuáles son los organismos estatales? Bueno, la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, el mismo Ejecutivo, etcétera, 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 las alcaldías municipales. Reconoció el expresidente Funes el 24 de septiembre del 2010 allá en las Naciones Unidas. Entonces Mauricio Funes citó como ejemplo a la Policía Nacional Civil para ilustrar cómo el narcotráfico se había infiltrado en las instituciones del Estado. Comencemos por nuestra propia casa. Estas son las palabras de Funes. Comencemos por nuestra propia casa, limpiando las instituciones que, como la policía, han sido presas de la corrupción y de la compra de voluntades. Son funcionarios que deshonran su posición de servidores públicos y se pusieron al servicio de las drogas, los asesinos y los extorsionistas. De nuevo, eso lo dijo Mauricio Funes el 24 de septiembre del 2010 allá en la Organización de las Naciones Unidas. Pero vaya y pregúntele a Mauricio Funes si quiere él hoy una CICIES. ¿Sabe qué le va a decir? Que no. Él era el gobierno del FMLN. Pero pregúntele a la gente del FMLN hoy si quieren una CICIES. Usted ya sabe la respuesta. Van a decir que no. ¿Y ustedes creen que instituciones como la PNC han dejado a estas alturas de ser presas de la corrupción? ¿Creen ustedes que la PNC o agreguemos la Fuerza Armada han dejado de ser víctimas de la compra de voluntades? ¿Creen ustedes que todos esos funcionarios que deshonraron y que deshonran su posición de servidores públicos y que se han puesto al servicio de las drogas, de los asesinos y de los extorsionistas, esas son palabras de Mauricio Funes, creen ustedes que ya no están en la PNC y que ya no están en la Fuerza Armada? Claro que sí, y esos eran los argumentos que Mauricio Funes utilizó en las Naciones Unidas para pedir una CICIES, pero que hoy ya no quieren una CICIES. En el mismo discurso, el expresidente Funes, como una medida inmediata para recuperar las instituciones infiltradas por el crimen organizado, propuso, escuche usted, propuso la creación de una comisión internacional para la persecución del crimen organizado con jurisdicción en los países de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Es lo que se conoce como el Triángulo Norte. Ustedes saben que la OEA está en el proceso de implantar una especie de CICIES allá en Honduras. Bueno, Funes lo propuso en septiembre del 2010 allá en las Naciones Unidas.
una CICIG que abarcara el Triángulo Norte, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador, reconociendo que estos países eran incapaces de enfrentar por sí solos el problema de las mafias. Funes reconoció que El Salvador no tiene la capacidad de enfrentar por cuenta propia a las mafias del narcotráfico, a las mafias del crimen organizado. ¿Y ustedes creen que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado en El Salvador? Nada. ¿Y por qué el presidente Salvador Sánchez Serén y por qué el FMLN se oponen hoy a esto cuando absolutamente nada ha cambiado a El Salvador? Todo lo contrario, si algo ha cambiado es que ha empeorado. El crimen organizado ha tomado mayor poder y eso lo demuestran la cantidad de asesinatos que hay todos los días en nuestro país. Han aumentado. Entonces, él reconoció que estos países eran incapaces de enfrentar por sí solos el problema de las mafias. Puntualizó que el modelo a seguir sería, escuche usted, palabras de Mauricio Funes, el modelo a seguir sería la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, la cual había sido creada en el 2006 en Guatemala bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas. El periodista Héctor Silva Ábalos, en su libro Infiltrados, menciona que el expresidente Funes ya había encomendado a su Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, a Hugo Martínez, y a algunos funcionarios de su gabinete de seguridad entablar un diálogo con la ONU para emular el modelo de la CICIG en El Salvador, ya que admitía que la capacidad institucional de investigación y persecución del delito estaba sobrepasada y que la penetración del crimen organizado en la fuerza pública había debilitado el tejido estatal. De hecho, según Silva Ábalos, 2 meses antes que el presidente propusiera la creación de dicha comisión ante la ONU, es decir, en julio del 2010, ya contaba con un borrador que había sido trabajado por un grupo de asesores relacionados con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, conocida como UNOG, quienes habían elaborado una nota conceptual sobre una iniciativa piloto para reproducir la experiencia de la CICIG, es decir, la CICIG de Guatemala en El Salvador y en Honduras. En dicho borrador se admitía que las bandas criminales se infiltran y tratan de controlar las instituciones del Estado, en particular las fuerzas de seguridad y el sistema de administración de justicia. ¿Ustedes creen que la Fiscalía no está infiltrada? Por supuesto que está infiltrada. Y eso todos nosotros lo sabemos. Y de eso hablaba Mauricio Funes en el 2010. ¿Y por qué en el 2015 se niega eso? ¿Por qué aparece el ministro de Seguridad y Justicia, Benito Lara, diciendo que las instituciones funcionan en El Salvador? El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, diciendo que las cosas funcionan en El Salvador. El secretario general del FMLN, Medardo González, diciendo que las instituciones funcionan en El Salvador. Es falso. En El Salvador las instituciones no funcionan. Y desde el 2010, Funes, el presidente del FMLN, estaba haciendo un llamado ya a la creación de unas CICIG ahí en nuestro país. Un mes después del anuncio que hiciera el presidente ante la ONU, funcionarios salvadoreños en octubre del 2010 ya tenían el primer borrador de una comisión especial contra el crimen organizado. En dicho borrador, Funes señalaba que las instituciones nacionales estaban a punto de colapsar. Escuche usted. En el 2010, Funes había dicho que las instituciones nacionales estaban a punto de colapsar, puntualizando que la Fiscalía General de la República es un ente inoperante en términos generales. Vea usted, inoperante en términos generales. La Fiscalía de la República. ¿Y sabe usted quién posiblemente va a apoyar al actual fiscal en El Salvador? El FMLN. ¿Y sabe por qué va a apoyar el FMLN? Posiblemente a este fiscal. Ojalá y no lo hagan porque todavía tienen tiempo de no hacerlo. ¿Sabe por qué lo va a apoyar? Porque este fiscal, al parecer, aprueba proteger tanto a Funes como al expresidente anterior a él. Y en las palabras de Mauricio Funes del mes de octubre del año 2010, él estaba señalando que las instituciones nacionales estaban a punto de colapsar y había puntualizado que la Fiscalía General de la República es un ente inoperante en términos generales. Inoperante la Fiscalía. Nadie necesita convencer a la sociedad salvadoreña que la Fiscalía es un ente inoperante. Y esa era una de las razones por las cuales Funes
con el apoyo de la Comisión Política del FMLN, estaba buscando crear en el 2010 una CICIES ahí en nuestro país. Según una publicación del diario El Mundo, la Comisión Investigadora del Crimen Organizado Transnacional en El Salvador, CICOSAL, se instalaría en el 2011. En el borrador del documento se planteaba que el mandato de la comisión se iba a extender hasta el fin del mandato presidencial, es decir, hasta junio del 2014, con posibilidades de extensión inmediata. La anterior propuesta de Funes fue ampliamente rechazada por el partido Arena. ¿Y sabe qué? ¿Por qué? Porque en el 2010 el gobierno de Funes todavía era muy tiernito. Y quienes serían mayormente acusados e investigados por corrupción sería la gente de Arena. Entonces, fue rechazada en aquel momento por el partido Arena. Vea usted una vez más el doble o la doble moral de los partidos políticos. Hoy Arena es la que anda con platillos y tambores pidiendo las CICIES. Y hoy el FMLN, como ya lleva 6 para 7 años en el poder, hoy está diciendo que no porque ya tienen muchísimo más que perder. Pero hoy Arena, como ya se siente con las manos medio lavadas, y como según ellos la corrupción de las que pueden ser acusados, ya salió todo eso a la luz pública, entonces hoy sí están pidiendo la creación de una CICIES. Entonces, Arena rechazó de una forma vehemente la creación de la CICIES, porque ellos habían gobernado durante 20 años consecutivos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el 2010 cuando estas cosas se estaban dando? Bueno, que los miembros de Arena, los funcionarios públicos, los entre comillas analistas políticos, los juristas y algunos empresarios, todos afines al partido Arena, comenzaron a criticar la medida tildándola de inconstitucional y de innecesaria. Así la tildaron y hoy el doble discurso de Arena está pidiendo la CICIES y el doble discurso del FMLN está negando la CICIES. Uno de los primeros en reaccionar fue Rodrigo Ávila, quien fue director de la PNC en los periodos del 1994 al 99 y el 2006 al 2008, y luego fue también candidato presidencial de Arena en el 2009 y hoy es un actual diputado de Arena y en la Asamblea Legislativa. Y Rodrigo Ávila declaró a un diario que pedir una CICIG para El Salvador es aceptar tácitamente que somos un estado fallido y que la institucionalidad no tiene capacidad y que estamos pidiendo a gritos auxilio. Eso dijo Rodrigo Ávila a El Diario de Hoy el 7 de abril del 2011. Y hoy, ¿sabe qué? Rodrigo Ávila es uno de los que está pidiendo las CICIES en El Salvador. Quizás ya se siente lo suficientemente protegido y lo suficientemente limpio, entre comillas, para ya no tenerle miedo a una CICIES en nuestro país. Y vea usted los argumentos de la gente de Arena en aquellos tiempos, que son exactamente los mismos argumentos de la gente del FMLN hoy. Decía la gente de Arena, no era bueno para el país que personas extranjeras vengan a tratar de resolver los problemas de criminalidad que vive el país, porque desconocen la realidad salvadoreña y es reconocer que no ha sido capaz de combatir el crimen. También mencionó que una CICIG podría convertirse en un arma de persecución política para reabrir las heridas de la guerra de los años 80. Es decir, exactamente los mismos argumentos que usó Arena para decir no a una CICIES. Son exactamente los mismos argumentos que hoy el FMLN usa para decir no a una CICIES. Vaya usted a saber. Allí está toda esta información y todo esto es del conocimiento público. Ahora, hay ciertas cosas muy interesantes que están pasando a nivel regional. De nuevo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del castigo a los gobernantes corruptos. Estamos hablando que eventualmente todos los corruptos van a tener que pagar, ya sea en esta vida o en la venidera. Hoy pueden darse los lujos y hoy pueden gozar la vida como mejor les parezca y como mejor ellos lo planteen. Pero va a llegar el momento cuando todas estas personas que han escogido pecar, que han escogido hacer el mal, que han escogido seguir el camino ancho, van a tener que dar cuentas. Van a tener que dar cuentas a Dios, pero también muchos de ellos van a tener que dar cuentas a la sociedad. Vea lo que está pasando en el caso de la familia Rosenthal en nuestra hermana República de Honduras.
¿Saben de qué están siendo acusados ellos? Bueno, de lavado de dinero. Están siendo acusados de ser los dueños, los administradores de una red, de una organización, una red internacional de lavado de dinero, la familia Rosenthal. ¿Y quién los está acusando? El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Vean, existe información que en El Salvador hay también poderosos lavadores de dinero. Y yo estoy esperando y no sé hasta cuándo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos va a comenzar a sacar a la luz pública a las familias poderosas que también se han dedicado a lavar dinero en El Salvador. Toda esa información, nosotros no debemos de dudar lo que el Departamento de Estado en los Estados Unidos la tiene. Y a lo mejor esto está poniendo muy nervioso a mucha de esta gente corrupta, muchas de estas familias corruptas en nuestro país. Entonces, se está hablando de que Centroamérica y Honduras en particular están conmovidos por el estallido del caso Rosenthal, desatado por una acusación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre uno de los grupos empresariales hondureños más poderosos, el cual se dedica a facilitar o se dedicaba a facilitar el lavado de dinero del narcotráfico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, escuche usted la nota del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC por sus siglas en inglés, acusó a 3 empresarios hondureños y a 7 compañías como traficantes de narcóticos especialmente designados, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, la Ley Kingpin, por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos. Jaime Rolando Rosenthal Oliva, así como su hijo Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, proveen servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales. Escuche usted, estas cosas son bien clave. Dice que este papá y sus hijos y su sobrino, estamos hablando de Jaime Rolando Rosenthal Oliva, de su hijo Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo y de su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, escuche usted, están siendo acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de proveer servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcotráfico de múltiples traficantes de drogas. Y escuche esto, múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales. Centroamericanos, cuando estamos hablando de múltiples actividades de tráfico internacional de narcóticos centroamericanos, estamos hablando de múltiples organizaciones en Centroamérica. Eso quiere decir organizaciones de narcotráfico en Guatemala, en El Salvador, quizás en Nicaragua, quizás en Costa Rica y en Panamá. En Panamá sabemos de hecho que hay organizaciones de narcotráfico internacionales que por supuesto son criminales. Entonces, estos empresarios o estos multimillonarios, esta familia Rosenthal, son a quienes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos los está acusando de ser los principales cabecillas para lavar todas esas enormes cantidades de dinero de diferentes grupos delictivos que también con toda seguridad se encuentran en El Salvador. Ahora, es posible que toda esta gente se está muy nerviosa porque ahora, con esta acusación del gobierno de los Estados Unidos en contra de esta familia hondureña, que usted sabe que no importa cuánto dinero puedan tener, el gobierno de Estados Unidos es básicamente omnipotente en estos asuntos. Y le han congelado ya los activos y todo el dinero y propiedades que esta familia Rosenthal tiene en los Estados Unidos. Están ya congelados y están ya en vías de profundizar la investigación. Con toda seguridad, muchos de estos personas, miembros de estas organizaciones criminales en El Salvador, deben de también estar muy nerviosos. No solamente a nivel de El Salvador, sino a nivel de Centroamérica. Dice este artículo que como resultado
de la acción realizada por la OFAC, todos los activos de los acusados y de sus empresas que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados y que las personas estadounidenses están inhibidas, es decir, se les ha prohibido realizar transacciones con esta familia Rosenthal. Según este artículo, las oficinas que han llevado a cabo la investigación con esta familia Rosenthal son las oficinas de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, en coordinación con la DEA, con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Monitoreo del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras y las oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito Sur de la Florida. Esa es la información que la Embajada de los Estados Unidos también está dando a los medios de comunicación. ¿Cuáles empresas están bajo investigación? La OFAC tiene como objetivo a 7 empresas clave, todas pertenecientes a la familia Rosenthal, incluyendo su sociedad principal con sede en Panamá, Inversiones Continental, Panamá SADCB, conocida como Grupo Continental. El Grupo Continental es la compañía madre de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo y medios de comunicación. Además del Grupo Continental, la designación de hoy incluye a su filial agrícola empacadora Continental SADCB, conocida como Alimentos Continental, así como a 2 de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental S.A., conocido como Grupo Financiero Continental, y el banco hondureño Banco Continental S.A., cuya sede principal está ubicada en San Pedro Sula. Ahora, escuchen ustedes el tipo de sanciones que le pueden caer a esta familia Rosenthal que están ahora mismo siendo acusados. Las sanciones por violaciones a la ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta 1.075 millones por cada violación hasta sanciones criminales más severas. Las sanciones criminales para directivos de corporaciones pueden incluir hasta 30 años en prisión y multas de hasta $5 millones. Las multas criminales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión y multas con base al título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales a la ley Kingpin. Entonces, menciono todas estas cosas porque todos estos temas relacionados con el narcotráfico que ahora mismo están saliendo a la luz pública van a terminar envejando a mucha gente. Téngalo usted por seguro también en El Salvador. El ISD publicó esta semana que se ha aumentado la brecha en la pobreza. ¿Saben ustedes que 85 personas, las 85 personas más ricas en el mundo, controlan la riqueza igual a la mitad de la población más pobre del planeta? Es decir, 85 personas tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas pobres en el mundo. Las 32 personas más ricas en América Latina poseen tanta riqueza como la mitad más pobre de América Latina. Imagínense usted qué cosa más increíble. Eso también se llama corrupción. Entonces, mucho se ha hablado esta semana también sobre el tema del diputado Reinaldo Cardosa, al cual algunos medios lo han tildado como el diputado que compra y que paga en efectivo. Este pasado jueves, en su programa Derechos y Deberes, el magistrado Sidney Blanco tuvo la paciencia y tuvo a bien explicarnos con lujo de detalles cómo el juicio o cómo la investigación en contra de este diputado Reinaldo Cardosa del CN, Concertación Nacional, se ha venido llevando a cabo en nuestro país. De nuevo, ¿cuál es el tema central de hoy? La corrupción.
Y estamos hablando del castigo a los gobernantes corruptos. Y vea usted, no solamente está la ley divina esperándoles, está también la ley humana que ya ha comenzado a caer sobre muchos. Yo sí pienso que este diputado Cardosa es la punta del iceberg, la punta del témpano de hielo en El Salvador, y yo espero que detrás de él van a ir saliendo más y más y más, porque esto es un estilo de vida para los políticos en El Salvador. Han hecho como les ha dado la gana, se han enriquecido ilícitamente. Inclusive no tengo esto confirmado, pero si alguien lo conoce, no sé, pero he escuchado decir que hasta un helicóptero tenía este diputado Reinaldo Cardosa, que es un diputado famoso porque no sabe leer. Se hizo muy famoso en las redes sociales cuando estaba tratando de leer un documento allí en una de las sesiones en la Asamblea Legislativa, y al parecer, según ha sido publicado en algunas redes sociales, tenía tanto dinero que hasta era dueño de su propio helicóptero. El periodista Warnes Velázquez dice que el diputado pecenista tendrá que enfrentar un juicio por no justificar el patrimonio que posee, que según la Corte Suprema de Justicia asciende a $1.258.000. El diputado Reinaldo Cardosa del Partido Concertación Nacional no ha podido responder cómo es que lleva una vida de viajes y lujos y cómo es que ha comprado propiedades en efectivo con ingresos solamente de $52,000 al año. Por tal motivo, el parlamentario será enjuiciado por mandato de la Corte Suprema de Justicia, que encontró inconsistencias en su declaración de probidad que lo hacen sospechoso de enriquecimiento ilícito. Cardosa, recordado por muchos como el diputado que no puede leer cifras en la Asamblea Legislativa, presentó una declaración que evidencia que su estilo de vida no es acorde a los ingresos que tiene como diputado. Los magistrados decidieron ordenar un juicio en su contra al detectar que $1.258.000 en manos del legislador no pudieron ser justificados y los que ha movido sin tocar siquiera sus cuentas de ahorro. En el informe presentado por el órgano de justicia se detalla que los gastos del diputado oscilan entre $12,000 y $18,000 mensuales, lo que no coincide con los retiros bancarios. A su llegada a la Asamblea Legislativa en mayo del 2009, el diputado tenía una deuda con el Banco de los Trabajadores Salvadoreños que superaba los $232,000, y en cuestión de 5 años, esta fue cancelada en su totalidad. De acuerdo con las cuentas de los créditos bancarios del diputado de Chalatenango, en 2 años, entre mayo del 2009 a octubre del 2011, canceló $30,271 que adeudaba de un préstamo de $35,000 que le había sido otorgado. Mientras que entre mayo del 2009 a junio del 2014, tuvo la capacidad de cancelar $202,000 de un préstamo de $225,000. Otras cifras que no cuadran en el balance realizado al legislador son más de $429,000 declarados en compra de diferentes inmuebles, pero de los cuales solo ha podido justificar $237,000. El pecenista declaró en un primer momento que una propiedad a su nombre fue comprada en $129,500, misma que posteriormente señaló que su precio era de $397,500, sin presentar justificación alguna del aumento de $268,000. Otra de las propiedades que despierta sospecha en los magistrados es la que adquirió en $28,000 y que 3 años después la presentó por un valor de $125,000, señalando que invirtió en ella $55,000. La tercera propiedad investigada es una que adquirió en $25,000 y que tras 2 años la declaró por un valor de $175,000. Pero no solo las propiedades de Cardosa generan dudas, ya que según el informe del Tribunal Supremo Electoral, la deuda política de este era de $77,000, cantidad inferior a los $256,207,56 declarados por el CN. En la resolución en la que se ordena el juicio contra el funcionario se señala que se desconoce el dinero utilizado por Cardosa y que posteriormente le fue reintegrado por el partido, dejando abierta la posibilidad de incluir el delito de lavado de dinero al proceso. El diputado ha realizado desde el 2009 hasta la fecha 27 viajes aéreos y 8 terrestres a diferentes partes del mundo que fueron pagados por él.
Además, su esposa, quien supuestamente no trabaja, ha viajado en 15 ocasiones, 11 en avión y 4 en vehículo, llegando a un total de 50 salidas del país entre ambos, que han sido incluidas en la denuncia realizada por la Corte Suprema de Justicia y con la que se pretende desaforar al diputado. Respecto a la orden girada por los magistrados, el partido CN ha pedido que se respete el principio de inocencia para el miembro de su partido, a quien ya le han congelado 3 cuentas bancarias y 7 propiedades en diferentes puntos del país. Con estos señalamientos como base, Cardosa debería de comenzar a plantear su defensa para no seguir el camino recorrido por su amigo y exdiputado suplente Wilber Rivera Monge. Escuche usted en las palabras mismas del magistrado Sidney Blanco de la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia sobre las investigaciones que en contra del diputado Cardosa se están llevando a cabo ahora mismo. El jefe de la sección de probidad hace un par de días nos pasó el informe final de este funcionario que recién acabamos de ordenar que se enjuicie, el diputado de la Asamblea Legislativa, del miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Reinaldo Antonio López Cardosa, de quien, según el informe de la sección de probidad, se encuentran indicios de enriquecimiento ilícito. Y la Corte Suprema, en una sesión anterior, identificó que en efecto hay indicios de enriquecimiento ilícito. Yo quiero compartir con la audiencia de este día sobre cuáles son los hallazgos encontrados en el caso de este diputado Reinaldo Antonio López Cardosa, tomando como base su declaración en donde él declara que su esposa no genera ingresos ni genera gastos. Es una afirmación que él ha hecho reiteradamente en sus declaraciones patrimoniales. Esto significa de que no tiene ingresos, todos los ingresos proceden de su salario como diputado, y sin embargo el banco, el Scotiabank, informó que la esposa del diputado López Cardosa, entre el año 2008 y 2015, tenía en diferentes cuentas de depósitos a plazos fijos la cantidad de $305,000, de los cuales el mismo banco informó que había ya cancelado 9 depósitos de los 11, 9 depósitos que ascendían a la totalidad de $220,000 y que están vigentes 2 depósitos a plazo fijo que suman $85,000 que fueron inmovilizados a raíz de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia. Ninguno de estos depósitos a plazo fijo fueron incluidos en las declaraciones patrimoniales. Ese es un primer indicio de enriquecimiento ilícito. El segundo indicio es que durante el ejercicio de sus funciones el diputado adquirió 5 inmuebles a título oneroso, sin recurrir a créditos, sin registrar retiros de fondos de sus cuentas bancarias. Se verificó la compra de los inmuebles. Al verificar la compra de los inmuebles se advierte que son sustancialmente bajos, tomando en cuenta la extensión y la ubicación de los inmuebles. Pero también después declara que el valor de esos inmuebles son significativamente superiores a pesar de no haber justificado tal aumento de valor. Por ejemplo, hay inmuebles que compró en el 2012, un inmueble en Antiguo Cuscatlán de más de 2,000 varas que declara haberlo comprado en $28,000, lo cual la Corte encuentra un poco irreal este precio, y además de eso tiene otra agravante, que en la propia escritura se hace constar de que el vendedor del inmueble recibe en ese acto la totalidad del dinero en efectivo, o sea, pago en efectivo. Y no aparece que para realizar ese pago se haya obtenido un crédito personal o hipotecario, ni tampoco hay registro de cuentas bancarias. Este inmueble de más de 2,000 varas en Antiguo Cuscatlán con un precio de $28,000 fue declarado con posterioridad por una cantidad mucho más superior, arriba de los $129,000 por ahí. Un año después aparece comprando otro inmueble en los planes de Renderos. Un inmueble de 700 varas que aparece que se compra también en $25,000, que es una cantidad, en una notificación Quintas del Bosque, es una notificación que 2 años después lo declara que vale $175,000. También en este caso aparece que fue comprado en efectivo. No hay registros de créditos que haya obtenido, ni tampoco hay retiros de cuentas bancarias. Posteriormente, casi menos de 2 meses después, aparece comprando otro inmueble y después otro inmueble
y en todos ellos no aparecen registros de haber hecho retiros de sus cuentas bancarias. Además, en sus cuentas bancarias no aparecían cantidades tan significativas como el valor de los inmuebles. El tercer indicio, que está relacionada con el tema del control, del financiamiento de los partidos políticos. El diputado declaró en concepto de cuentas por cobrar la cantidad de $77,000 y dice que esa cantidad de $77,000 es en calidad de reintegro por la deuda política correspondiente al periodo legislativo 2012-2015. Esto, dice él, que se lo entregó el partido como reintegro por sus gastos de campaña en esa legislatura, para esa legislatura. Se solicitó al partido PCN informe sobre los ingresos obtenidos por el diputado en concepto de reintegro respecto de la deuda política correspondiente al periodo mencionado. Y luego el secretario nacional de Asuntos Económicos del partido mandó un informe a la sección de probidad en el que explicaba que se le entregó al diputado no 77,000 como él decía, sino que se le entregó $256,207,75, que por lo tanto no fueron declarados en su totalidad. Pero además se desconoce de dónde provinieron los fondos gastados en la campaña política y que después reclamó como reintegro, porque no hay créditos, no hay registro de quién financió su campaña política y que luego fueron reintegrados por el mencionado partido político. No contrajo deudas personales, ni hipotecarias, ni de cualquier otra índole que permitieran realizar dichas erogaciones. Ahora, a lo mejor escuchando esto se nos hace a nosotros más fácil entender las palabras del profeta Miqueas, allí en el capítulo 3, cuando dijo: escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. Escuchen, gobernantes de El Salvador, autoridades del pueblo de El Salvador. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Esas son las palabras del profeta, y la Biblia está repleta de palabras como esta en contra de los corruptos y en contra de los corruptores. Hay un juicio y la verdad siempre llega, la justicia siempre llega. Y yo espero, y me parece que así es, que en El Salvador se ha comenzado a respirar aires de justicia. ¿Estamos ahí? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero yo creo que algunos pequeños pininos en esa dirección se están dando. ¿Va a ser fácil? Por supuesto que no va a ser fácil. Los corruptos y los corruptores van a hacer todo lo que tengan en sus manos para descarrilar este proceso de verdad, de paz, de bien y de justicia para nuestros pueblos. Hace unos meses atrás, el periodista Efrén Lemus de El Faro publicaba un artículo titulado "Los expedientes que los candidatos olvidan en campaña". Traigo esto a colación porque es importante que también nosotros como sociedad comprendamos el tipo de funcionarios públicos que hemos tenido. Por supuesto, acá estamos generalizando y no todos los funcionarios públicos son corruptos o son delincuentes, pero existen demasiados en la función pública, entre comillas, sirviendo al pueblo, pero sirviéndose del pueblo y haciendo pedazos y envenenando y trayendo toda esta maldición sobre nuestra sociedad. Entonces este periodista, Efrén Lemus, publicaba este artículo titulado "Los expedientes que los candidatos olvidan en campaña". Y de nuevo, les comento esto porque es importante que como sociedad nos demos cuenta de la manera vil en cómo se nos ha robado, cómo se nos ha engañado, cómo se nos ha estafado y condenado a tanta miseria, violencia y muerte. Tanto sinvergüenza que ha pasado por el poder y que ha condenado a nuestra sociedad a tanto mal.
No crean ustedes que solamente la 13 y la 18 o los revolucionarios nos han asesinado. Claro que no. Los cuatreros que han ostentado el poder han facilitado este camino de destrucción. Según los archivos de la Fiscalía General de la República, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas, algunos de los candidatos a alcaldes y diputados, que ahora en estos momentos son alcaldes y diputados, han estado relacionados con casos de homicidio. Escuche usted. Casos de homicidio, casos de corrupción, casos de tráfico de personas, casos de evasión de impuestos. Durante las pasadas elecciones, uno de los candidatos a alcalde de Metapán divulgó un video para ofrecer la construcción de una moderna, entre comillas, terminal de buses, un centro comercial y un mercado. En el otro extremo del país, en La Unión, otro candidato a alcalde prometió que los ciudadanos serían la piedra angular de sus proyectos. En Facebook, otro candidato a diputado por Chalatenango hacía una publicación en la que aparecía repartiendo útiles escolares, y en YouTube, otro candidato a diputado aseguraba estar involucrado con escuelas, iglesias, centros de cómputo y clínicas, y que por eso pedía se le concediera el voto para trabajar por el Departamento de La Paz. Y así iban de casa en casa, de pueblo en pueblo, hablando de fortalecer la democracia, de respetar el Estado de Derecho, de trabajar por el bienestar de todos. Y los candidatos vociferaban un discurso que contrasta con la evidencia de su pasado reciente. Por ejemplo, el 1 de mayo del 2011, el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, celebró en la página de Facebook del Partido Concertación Nacional que los diputados respaldaron su petición de incrementar el cobro de impuestos a la empresa cementera Holcim. Un año antes, en el 2010, el alcalde Umaña Samayoa y su empresa Gumarsal habían evadido el pago de impuestos por más de $1 millón, según la Fiscalía y según el Ministerio de Hacienda. Y aunque el alcalde Umaña Samayoa aceptó ante un juez que evadió el pago de impuestos, eso no significó ningún tropiezo para que él buscara la reelección. Y como ese caso, hay otros que, según los archivos de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas, están relacionados con homicidios, con narcotráfico, con corrupción, con tráfico de personas y con malos manejos administrativos, pero que están pidiendo el voto y que piden el voto a los salvadoreños en las elecciones. Imagínense ustedes, ¿cómo puede El Salvador estar bien cuando es gobernado por criminales, por pandilleros, por gentes organizadas en organizaciones criminales, valga la redundancia? El citado contribuyente ha evadido el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio del 2010 por un valor de $68,884. Ese contribuyente, citado en un informe del Ministerio de Hacienda, es Juan Umaña Samayoa, el alcalde de Metapán desde el 2006. Según la Auditoría de Hacienda, encontró un incremento patrimonial no justificado cuando revisó 2 cuentas bancarias del alcalde Samayoa, una en el Banco de América Central y otra en el Citibank en El Salvador, donde recibió depósitos que no reportó en su declaración de renta. Algunos de esos depósitos no declarados eran dividendos que le pagaron la empresa arrocera Jerusalén y Agroindustrias Gumarsal. Esta última compañía tenía doble contabilidad para evadir el pago de impuestos. La sociedad fiscalizada trató de ocultar las inconsistencias determinadas por la administración tributaria. Escribieron los auditores con respecto a la evasión de $1.552.853 que durante el 2010 le señalaron a Agroindustrias Gumarsal. Al final del proceso judicial, tanto el alcalde Umaña Samayoa como su empresa aceptaron que evadieron pagar impuestos y acordaron pagarle al Ministerio de Hacienda. Agroindustrias Gumarsal fue fundada el 23 de mayo del 97 por Umaña Samayoa y el empresario José Adán Salazar Umaña, a quien el gobierno estadounidense ha incluido en una lista internacional de capos del narcotráfico. Al alcalde Umaña Samayoa también se le ha relacionado con actividades delictivas. En marzo del 2006 fue acusado por su predecesor, Gumersindo Landaverde, de financiar su campaña electoral con dinero del narcotráfico, y 14 semanas después de esa denuncia, Landaverde fue asesinado.
En mayo del 2012, el Faro reveló que 3 informes de inteligencia del Estado e informantes de la DEA estadounidense relacionaban a Umaña Samayoa con una estructura de tráfico de cocaína. La Fiscalía salvadoreña, sin embargo, no tiene acusaciones contra el alcalde por estos señalamientos. Ese es el tipo de funcionarios públicos que siempre ha tenido El Salvador. De nuevo, ¿por qué hablamos de esto? Porque estamos hablando de corruptores, estamos hablando de corruptos, pero estamos hablando del tipo de gente que está al frente de nuestras instituciones y que trae toda esta maldición sobre nuestra tierra. Entonces, si El Salvador como sociedad desea quitarse toda esta maldición, toda esta oscuridad, violencia, muerte, hambre, desempleo, destrucción de la familia que hoy nos abate, es importante que llevemos gente decente a los lugares desde donde se ejerce el poder para gobernar a nuestra sociedad, para que nuestra sociedad sea limpia de todos estos males. Recuerde usted que las instituciones del Estado son utilizadas por criminales, por organizaciones criminales para buscar no solamente la protección de ellos mismos, sino también para buscar lucrarse de todos nosotros. Ahora, escuche usted que en los años que el alcalde Umaña Samayoa ha estado al frente de la alcaldía de Metapán, la Corte de Cuentas de la República lo ha enjuiciado 4 veces y le ha impuesto 4 multas por un monto de $1,616. Esa es toda la multa y los juicios que la Corte de Cuentas le ha hecho. Vaya a ver usted. ¿De qué partido es el alcalde Umaña Samayoa? Del CN. ¿Y qué es el CN o el PCN? Un partido bisagra. ¿Y con quién hace tratos el PCN? Hoy con Gana y con el FMLN. Y entonces parte de esos tratos es proteger a los funcionarios corruptos en estos partidos políticos. Ahora escuche usted este otro ejemplo. A las 2 de la tarde del domingo 25 de abril del 2010, el alcalde de San Francisco Menéndez en Aguachapán comenzó a hacer apuestas de carreras de caballo con Pedro Crespín Fuentes. En una carrera ganaba uno, en otra carrera ganaba otro. Y con la misma intensidad con la que apostaban también bebían licor. La rutina de apuestas y de ingestión de alcohol terminó cuando Crespín Fuentes perdió una de las apuestas. Entonces la hacienda Los Dos Portillos del caserío El Guayabo, del limítrofe cantón La Hachadura, se convirtió en un campo de guerra. Crespín Fuentes, después de insultarlo, disparó contra el alcalde. Ramírez Ventura desenfundó su arma, pero luego una experticia determinó que no disparó contra Crespín Fuentes. 3 personas murieron en el tiroteo. Ramírez Ventura fue enjuiciado en el Tribunal Especializado de Santa Ana, pero fue absuelto. En el 2005, el alcalde también logró que la Corte Suprema de Justicia declarara nulo un caso por tráfico de personas. Ni su involucramiento en el tiroteo en el que murieron 3 personas, ni la acusación por tráfico de personas han afectado su carrera política. Ahora, Ramírez Ventura es un político miembro del partido Alianza Republicana Nacionalista. En otro caso, el ex alcalde de La Unión y ex diputado del Parlamento Centroamericano por el partido Arena, Mario Osorto Vides, fue condenado a 4 años de prisión por falsificar documentos para favorecer con contratos a las empresas del ex diputado Carlos Roberto Silva Pereira. Ahora, Osorio Vides quiere volver a manejar la alcaldía de La Unión y por eso se ha abrigado con la bandera del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. En febrero del 2008, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador condenó a Osorto Vides por irregularidades en el proyecto de pavimentación de la calle La Chacra y en el proyecto de remodelación del Parque Central de La Unión, obras adjudicadas a empresas del exdiputado Silva Pereira, prófugo de la justicia por un caso de corrupción y lavado de dinero. El exalcalde estuvo 19 meses en prisión y luego un juzgado de vigilancia penitenciaria le concedió libertad anticipada por su buen comportamiento en la cárcel. Escuchen ustedes el tipo de moneditas que están al frente de la administración pública en El Salvador. ¿Y cómo puede El Salvador salir adelante cuando es gobernado, es guiado por criminales? Cuando los mismos partidos políticos se encargan de protegerlos, cuando los mismos partidos políticos negocian el poder y se ponen de acuerdo y hacen combos, están a punto de clavarle otro 10% al impuesto a la población en un combo. De eso se ha estado hablando también toda la semana y en los medios de comunicación.
Es importante que la sociedad salvadoreña entienda esto. Escuche este otro caso. El 8 de julio del 2012, cuando Freddy Benítez salía de un velorio, le dispararon 3 veces. La víctima sobrevivió. Interpuso una denuncia en la fiscalía y los investigadores determinaron que 3 personas participaron en el ataque. Según una petición de antejuicio que está pendiente de resolverse en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, una de las personas que participó en ese intento de homicidio fue el diputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, Abilio Mengíbar, candidato también que fue candidato a la reelección. El intento de homicidio ocurrió en el municipio de Pasaquina, La Unión. 4 meses después del ataque, en noviembre del 2012, Benítez fue asesinado. Los fiscales aseguran en la petición de antejuicio que durante los 4 meses que la víctima sobrevivió, recibió amenazas de muerte por parte del diputado Mengíbar, de Gana. Todo indica que hubo algún grado de participación del diputado en el asesinato, dijo el fiscal general de la República, Luis Martínez, el 31 de agosto del 2014. Ese mismo día, el fiscal Martínez presentó una solicitud de antejuicio contra el diputado suplente Wilber Rivera Monge, acusado de lavado de dinero. Rivera Monge ya es procesado por blanqueo de dinero porque una sentencia de la Sala de lo Constitucional determinó que los diputados suplentes no gozan de fuero. En el caso de Mengíbar, sin embargo, es necesario el desafuero, algo que por el momento no parece estar entre las prioridades de los diputados. ¿Está usted escuchando? Este es el tipo de gobernantes que El Salvador tiene. ¿Y cómo va a estar diferente en diferentes condiciones el país? ¿Cómo no va a estar el país tan entrampado, tan lleno de nudos ciegos, cuando gente que participa de la criminalidad está al frente de nuestras instituciones? Según el periodista del Faro, ellos trataron de llamar al celular del diputado Mengíbar, pero él no atendió la llamada. También se le intentó contactar por medio de la unidad de comunicaciones de Gana, pero la solicitud tampoco tuvo respuesta. Entonces, tenemos alcaldes, tenemos diputados, tenemos funcionarios públicos que están relacionados con el narcotráfico, que están relacionados con organizaciones criminales, que están relacionados, que tienen vínculos con asesinatos, con sicariatos, en fin, aparte del robo y del hurto que le hacen a las instituciones del Estado. ¿Y en dónde de nuevo están las instituciones de nuestro país? ¿Y cómo es posible que hasta el día de hoy, desde el gobierno actual, se sigan oponiendo a la creación de unas ICIES? Que es con la que comenzábamos, con la que Mauricio Funes, el 24 de septiembre del 2010, fue a la ONU a buscar la manera de construir esa organización en El Salvador, y él propuso que abarcara al Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, porque las instituciones del Estado salvadoreño, dijo Mauricio Funes, estaban a punto de colapsar porque estaban infiltradas por organizaciones criminales. Amado pueblo de El Salvador, usted y yo sabemos que absolutamente nada de eso ha cambiado. Ahora, mucho se ha estado oyendo hablar del diputado Cardosa, el diputado de Chalatenango que no sabe leer y que está siendo llamado a dar testimonio de dónde ha obtenido más de $1.200.000. Pero ustedes saben que el diputado Cardosa no es la primera vez que se encuentra en problemas. Escuche usted lo que pasó esta vez hace un tiempo atrás. Las fiestas patronales del cantón San Francisco Apanta en Santa Rosa, Huachipilín en Santa Ana se celebran en enero. En el año 2005, como parte de las fiestas patronales, 2 hombres llegaron hasta ese cantón a montar una de las actividades más vistosas de la fiesta, una exhibición de caballos de alta escuela y un jaripeo. La diversión con los equinos no era lo único que buscaban aquellos 2 hombres en el cantón San Francisco Apanta. Todas estas son publicaciones que ha hecho El Faro, este periódico digital, con estos periodistas bastante comprometidos con sacar a la luz pública todas estas cochinadas que se han hecho por debajo de la mesa. 3 testigos dijeron a la fiscalía que al mismo tiempo de la exhibición de los caballos, ellos buscaban personas interesadas en viajar ilegalmente hacia los Estados Unidos. Estos 2 hombres fueron identificados por las autoridades como, escuche usted,
Ovidio Cerón Moreno y Reinaldo Antonio López Cardosa. ¿Le suena ese nombre? Reinaldo Antonio López Cardosa. Es decir, eran coyotes que estaban buscando personas interesadas en viajar ilegalmente hacia los Estados Unidos. De nuevo, identificados como Ovidio Cerón Moreno y Reinaldo Antonio López Cardosa. Una semana después del jaripeo, Cerón Moreno regresó al cantón y ofreció a 3 víctimas conseguirles visas falsas mexicanas por un precio de $6,500 cada una. Las víctimas pagaron, pero no pudieron viajar porque las autoridades descubrieron que las visas eran falsas. Entonces, en el año 2005, Cerón y Cardosa fueron capturados y acusados de tráfico ilegal de personas. De nuevo, estamos hablando del diputado Cardosa, que ahora mismo la Corte Suprema de Justicia lo está investigando por casos de corrupción. El caso contra Cardosa, hoy diputado por el departamento de Chalatenango, fue cerrado definitivamente en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador. Nunca se pudo comprobar nada, dice el diputado Cardosa, y con ese argumento el diputado concluye que no hay razones para cuestionar su candidatura o ahora su diputación bajo la bandera del Partido Concertación Nacional. ¿Sabía el PCN o el CN de esas cosas? Claro que sí. Pero ¿y por qué a los dueños de los partidos políticos les importa un pepino el historial delictivo de los candidatos que llevan a estos puestos de elección popular y de poder en el Estado salvadoreño? Fácil, porque ellos mismos son igual de corruptos, ellos mismos participan de la criminalidad, ellos mismos utilizan a nuestro Estado y las leyes y el poder de nuestro Estado para llevar adelante y ejecutar sus fechorías. Pero bueno, espero no estarles aburriendo con todos estos detalles. Solo quiero agregar un tema más. Y es un tema que trajo a la palestra pública el doctor Salvador Arias. Todavía lo trajo a la palestra pública cuando Mauricio Funes era presidente. Me parece bien raro que en estos tiempos, hoy que el profesor Salvador Sánchez Serén es el presidente de la República, el doctor Salvador Arias ya no habla de estas cosas. Así como Mauricio Funes ya no habla de pedir las CICIES. O sea, la pidió en el 2010 cuando su gobierno estaba bien tiernito. Hoy ya no pide las CICIES Mauricio Funes. Entonces el doctor Salvador Arias hablaba de estas cosas, pero hoy últimamente, al menos yo, no sé, corríjanme si lo han escuchado ustedes, pero no lo he escuchado hablar recientemente de estas cosas. Y estas declaraciones que voy a compartir con ustedes, el doctor Salvador Arias las dio en marzo del 2013, en la época cuando Mauricio Funes era el presidente. Absolutamente nada de eso ha cambiado. En aquellas declaraciones, Salvador Arias habló de 3 desembolsos de $150 millones que habían sido, mejor dicho, saqueados del fondo de pensiones. Pero de nuevo no se escucha a él más hablar de esto. Entonces, dentro de las recomendaciones que Salvador Arias daba para salir de este problema financiero que el país tiene, él decía que mientras los empresarios no paguen impuestos en este país y solamente lo siga pagando el pueblo, este país no tiene futuro. Eso por supuesto que todos nosotros lo sabemos, porque el Estado está quebrado, los hogares están quebrados. ¿Cómo puedes tú pensar que un campesino tiene una tasa fiscal del 13% porque paga IVA? 13% por cada dólar que gasta, y las grandes empresas en este país, algunas no pagan impuestos, más bien les devuelven impuestos. El problema del endeudamiento no tiene salida dentro del contexto neoliberal, es una trampa, decía Salvador Arias. La continuidad del sometimiento de la deuda externa como protagonista principal. Tenemos de serviles a lacayos que cumplen las órdenes del señor capital de la gran oligarquía en el gobierno actual. Ese gobierno era el gobierno de Mauricio Funes al que él se refería, pero en este gobierno del profesor Sánchez Serén absolutamente nada ha cambiado. Pero no escucho a Salvador hablar de estas cosas. Mientras no se cambie el esquema neoliberal en aspectos fundamentales, como la política fiscal y la desprivatización de los fondos de pensiones, la deuda será irreversible y al contrario irá incrementándose más y más. Mientras no se cambie el esquema neoliberal en aspectos fundamentales, de nuevo, como la política fiscal y la desprivatización de los fondos de pensiones,
La deuda será irreversible y al contrario irá incrementándose más y más, decía Salvador. El problema de la trampa de la deuda es un problema que está amarrado a varias causas. La de fondo es que esta se da en el marco del modelo neoliberal. Esa es su razón de ser, la razón de origen del problema de la deuda, porque el principio básico de la política del modelo neoliberal es desarmar al Estado desde un punto de vista económico, quitarle toda posibilidad de regulación de la economía con el objetivo de trasladar recursos al Estado del sector privado y hacer que el sector privado capture la mayoría de los recursos posibles de lo que pagan los contribuyentes. A esto se le agrega que en el caso de El Salvador, en el marco del neoliberalismo, está la corrupción. La corrupción es el otro elemento, porque el Estado se endeuda, pero la corrupción hace que los endeudamientos mismos no vayan al desarrollo de las fuerzas productivas del país, sino que a los corruptos y al pago de salarios de más de 250,000 burócratas que son parásitos del sistema y de los partidos electoreros oficiales. La deuda externa es una herramienta para enriquecer a los nuevos gobernantes en el poder y en la clase dominante. Según Salvador Arias, el error del gobierno de Funes fue no haber roto con el neoliberalismo y haberse montado en el mismo modelo. Ahora la pregunta: ¿se ha bajado de ese modelo el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén? Creo que no. Pero de nuevo, ¿por qué no estamos escuchando estas cosas? Es importante, decía Salvador Arias, que se recupere la política fiscal del país. Eso significa que el Estado no puede seguir descansando en una política fiscal que quienes pagan más impuestos es el pueblo y no las grandes empresas. Las grandes empresas tienen un subsidio de más de $1,000 millones solo por las leyes de elusión, sin tomar en cuenta la evasión que hay en el país y que es muy grande. Entonces, usted y yo sabemos que hasta el día de hoy nada de eso ha sido corregido en nuestro país. Entonces, El Salvador está quebrado económicamente. El Estado y la economía no tienen capacidad para seguir pagando ninguna deuda externa. Y sin embargo, nada de lo que ha ocasionado esto está siendo desmontado hasta el día de hoy. Entonces, regresando al principio, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, la corrupción. Porque la corrupción no solamente destruye al hombre, pero también separa al hombre de Dios. Separa al hombre del bien, de la luz, de la justicia, de la verdad. La corrupción es la muerte espiritual, pero es también la muerte material, es la muerte física, es la muerte financiera, es la muerte inmediata. Todo eso nos acarrea dolor, enfermedades, tristezas. ¿Quién es el culpable de la corrupción? Bueno, mire, hemos hablado mucho de los funcionarios públicos el día de hoy, pero para que vayamos terminando este pensamiento, es importante que nosotros también entendamos que cualquier persona que escoge desobedecer a Dios es también culpable del pecado de corrupción. Dios ha puesto en nosotros la conciencia, el entendimiento de que existe lo bueno y lo malo. También nos ha dado ese libre albedrío, la capacidad de escoger a qué camino vamos a escoger. Nosotros podemos escoger o amar la verdad y seguir lo bueno o aborrecer la verdad y seguir lo malo. Si nosotros escogemos amar la verdad y seguirla, vamos a ser libres de la corrupción. Pero si rechazamos lo que sabemos que Dios quiere que hagamos, entonces todos nosotros también somos culpables de la corrupción. Hechor y consentidor pena igual. Hay algunos de ustedes que llaman a la radio a defender a los corruptos, a partidos corruptos y corruptores. No lo siga haciendo, porque usted es parte también de la corrupción. Hay ciertas cosas, hay muchas cosas que no se pueden tapar con un dedo. El pueblo de El Salvador no debe de seguir tomando atol con el dedo, ese dicho tan popular entre nosotros. Es importante que aceptemos la realidad, porque solamente aceptando la realidad vamos a tener la capacidad de cambiarla. En el libro de Romanos, capítulo 3, versos 10 en adelante, ¿qué nos dice la Escritura? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La corrupción que existe en el corazón humano se manifiesta entonces en cosas que son tan comunes
como los pensamientos impuros en nosotros, como la mentira, como el odio, como la codicia. La palabra de Dios nos dice que todas esas cosas son corruptas. Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, cualquiera que mira a una mujer y la desea, eso en sí ya es corrupción. En 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Se da cuenta? Es decir, nosotros no necesitamos estar en el gobierno y tener poder político para convertirnos en corruptos. Nosotros no necesitamos agarrar una pistola o un machete e ir a quitarle la vida a un prójimo para ser homicidas. La palabra del Señor dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. En ese sentido, la mayoría de ricos en El Salvador son homicidas porque aborrecen a los pobres. ¿Se ha dado cuenta usted cómo tratan a los pobres muchos ricos? Muchos ricos hasta se sienten inmundos cuando un pobre medio se les acerca. Bueno, es un homicida. No necesita matarlos, con que lo desprecie es un homicida. Los políticos, muchos de los políticos, cuando desprecian la verdad, son homicidas. Cuando desprecian la justicia, son homicidas. En ese sentido, hemos tenido magistrados en la Corte Suprema de Justicia que son homicidas, fiscales en la Fiscalía, magistrados en la Corte de Cuentas, diputados en la Asamblea Legislativa, presidentes en el Ejecutivo, alcaldes en la Alcaldía, ministros en las diferentes carteras del Estado de nuestro país, que son homicidas, porque han despreciado la justicia, la verdad, han sido parte de la corrupción, se han escondido en eso. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerda el título de este pensamiento: el castigo a los gobernantes corruptos. En Colosenses 3, versos 5 y 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el final del discurso oído es este: teme a Dios por encima de todas las cosas, porque esto es el final de todos los hombres. Recuerden ustedes que sin el temor a Dios nosotros no somos absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo nos queda en esta vida? Cualquiera de nosotros puede morir hoy, incluyendo quienes ahora nos gobiernan. Nadie tiene vida eterna y nadie sabe cuánto tiempo le queda de vida. Hace unas semanas atrás, uno de nuestros hermanos acá en los Estados Unidos fue a dormirse un día viernes, hace como 3 semanas, y cuando amaneció el sábado, lo encontraron muerto. 42 años de edad tenía, aparentemente en buena salud. ¿Qué pasó? La muerte no hace acepción de personas. Es por eso que nosotros tenemos que entender que Dios ha establecido un día en el cual Él va a juzgar a todas las naciones. Y ya ha sido establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Busquemos entonces como sociedad la santidad, porque sin santidad absolutamente nadie verá al Señor. Arrepintámonos todos de la mala vida que hemos llevado, de los malos ejemplos que hemos seguido, del pecado de corrupción que hemos tolerado. Rompamos esos viejos paradigmas de maldad y de oscuridad y construyamos el país que todos queremos y que todos amamos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, amado pueblo de El Salvador. A usted que nos escucha en El Salvador, en Centroamérica o en el mundo, Dios me los bendiga. A ustedes, hermanos, que nos escuchan por la internet, a ustedes, hermanos, que andan manejando sus trailers en Estados Unidos o en los diferentes países del mundo, manejen con cuidado, cuídense mucho. Que el poder de Dios, que el Espíritu del Señor en el nombre de Jesús bendiga sus vidas y las de su familia, y que el Señor Jesucristo bendiga a nuestro amado El Salvador desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.